Seguimos en nuestras charlas sin tiempo. Y estoy realmente asombrado. Qué hermosa palabra. Le gusta decir a don Ramón Ayala, el autor de Los Gurises, Posadeña Linda, ese magnífico cantautor de la Tierra Colorada. Le gusta recordar el tiempo de la niñez de gurí, como se le dice en la costa del Uruguay, y referir el asombro que le causaba la casa embrujada en la cual vivía en Santo Tomé, en la costa del Uruguay. Pero bueno, ¿a qué viene este asombro? A que un tema lleva al otro y este lleva a otro, trae a otro. Realmente estoy maravillado porque un momentito, un solaz de lectura, un pasatiempo, buscando temas para charlar con ustedes, hace que encontremos realmente concatenaciones, coincidencias tan aparentemente dislocadas que dan gusto compartir e ir hilvanando para tratar de incluirlas en estas charlas sin tiempo, este espacio que busca detener el tiempo un ratito para charlar, evocar, recordar, discurrir. ¿Y por qué les digo que nos asombrábamos de los sucesos concatenados que la lectura nos va hilvanando? Referíamos en nuestra charla anterior la manga de langostas que cubrió el cielo en plena batalla de Tucumán, allá en 1812, cuando Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, como nos gusta siempre llamarlo a Belgrano, tal cual su nombre de pila, decidió, faltando a la orden dada por el triunvirato, enfrentar al ejército realista. Bueno, entre el ventarrón que se levantó, la tormenta posterior, el aguacero descomunal, hubo una manga de langostas. Y ahí fuimos al tema de las langostas, plaga bíblica ya citada allá en el Antiguo Testamento, y que pareciera mentira, en nuestro país recién fue parcialmente erradicada, no totalmente, ya que reapareció en nuestros tiempos en la década que va de 1940 a 1950 con la concurrencia de dos importantes instituciones nacionales, tal cual son la Aeronáutica o la Fuerza Aérea Argentina y el Ministerio de Agricultura de su tiempo. Bueno, lo cierto es que, como decíamos también, la langosta nos hiló con el paraíso, que el paraíso pensábamos que era una planta natural u originaria de nuestras latitudes, ya que es tan habituado en nuestra zona el paraíso, hasta el punto que en muchas letras del folclore argentino y específicamente el folclore correntino, el folclore litoraleño, se nombra repetidas veces al paraíso. Ese chamamé que ubica a un albañil correntino en un rascacielos en construcción en Buenos Aires, que evoca con mucha nostalgia su estancia al Paraísal, donde
quisiera volver a hacer las veces de peón, porque hay mucho cielo, el cielo del albañil, un tema precioso. Y el paraíso que recordábamos justamente fue traído como medio para combatir a la langosta, aparte de tener una madera provechosa para la carpintería, para la mueblería. El paraíso tiene propiedades que lo hacen apto para combatir a las langostas, ya que exhuma una resina que tiene también su frutito, el matacaballo, ya que no es comestible el fruto del paraíso, pero es bueno para tirar con la onda en los juegos de gurises. No se habituó mucho en la zona de Córdoba, sin embargo acá en el litoral el paraíso es plantado en forma apropiada para su solaz, su sombra y para usos industriales posteriores. Bueno, y ahí relacionábamos con que el paraíso que bordeó la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, en la ciudad capital de entonces, Buenos Aires, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue plantada nada más y nada menos que por quien fue el magnífico maestro que pintara esas telas con las cuales se inician estas charlas y con las cuales finalizan estas charlas de 30 minutos. Don Prilidiano Pueyrredón, hijo de don Juan Martín de Pueyrredón. Pero bueno, esto nos llevó a diversas lecturas acerca de la langosta del paraíso que vamos a compartir con ustedes. Pero, como reitero, nuestras inquietudes nos llevó a leer también o a releer otras páginas que ustedes verán que tiene que ver, pero sí, creo que a lo mejor nada y a lo mejor mucho, porque hacen a este devenir o a este suceder rumbo al bicentenario de la independencia patria. Leíamos en un viajero francés que vino 200 años después que ese también comerciante, viajero, ilustre, que nos había dejado ese diario de viaje desde Buenos Aires hasta el Cusco, a Caret du Biscay, que lo habíamos compartido con ustedes en nuestras charlas anteriores. Y ahora, 200 años después, aparece ese otro francés, naturalista, botánico, biólogo, científico, Alcides de Orbigny. Permítanme y perdónenme la mala pronunciación del francés. Ya aclaré que no es una lengua que conozca. Pero bueno, Alcides de Orbigny, un naturalista francés, nacido en 1802 en Francia, hijo de un importante médico naturalista, científico francés, un hermano suyo también, investigador de nota en Francia, miembro de la Real Academia Inglesa y de la Academia Francesa, que recibieran el premio de la Legión de Honor, que es la máxima condecoración en las distintas ciencias y artes que otorga Francia. Alcides de Orbigny recorrió nuestro país. Viene, siempre a mí me atraen mucho estos viajes y estas descripciones históricas que han hecho estos alocados aventureros, porque realmente cuando retrotraemos el tiempo y tratamos de ubicarnos en cómo era el mundo, o nuestra zona, o la zona donde ellos anduvieron 100, 150, 200, 300, 1000 años atrás, nos hacen pensar en lo alocada de esas aventuras tan fantásticas,
porque realmente Alcide d'Orbigny en 1802, nacido hacia 1826, es propuesto por el Museo de Ciencias Naturales de París para recorrer América. Y se anota en una expedición que tenía que venir por parte de una empresa inglesa a estudiar las minas de Potosí. Y de ahí viene justamente esta concatenación de hechos aparentemente distantes o disímiles que se nos aparece a medida que vamos adentrándonos en la lectura. ¿Por qué? Porque la charla anterior habíamos referido a Potosí, ese cerro de plata, ese cerro argentífero que entre 1600, 1650 y 1750, en no más de 100 años, proveyó de toneladas de plata al mundo, a tal punto que una ciudad en Estados Unidos lleva también el nombre de Potosí, otra en México, en alusión a este Potosí de Bolivia, hoy una zona pobrísima. Y este Potosí que diera referencia a un pasaje del Hidalgo Quijote de la Mancha, donde Miguel de Cervantes Saavedra hace referencia con que para pagar las aventuras de Sancho no le alcanzaría con, o solamente podría pagarles con la plata del Potosí. Ese Potosí que quizás diera nombre a la Argentina, Argentum, de Plata, justamente el río de la Plata, porque por aquí, por el estuario del Plata, vino Solís, pasó Caboto, vino don Pedro de Mendoza, todos en busca de ese cerro de la Plata, del Rey Blanco, de la fábula, la leyenda del Rey Blanco, llevado por un miembro de la expedición de Solís que se había salvado de la supuesta antropofagia de los aborígenes que mataron a este primer avistador del Mar Dulce o del Río Dulce, como llamó al Río de la Plata. Esta leyenda se diseminó por toda Europa y de allí vinieron aventureros fantasiosos en busca o en búsqueda del Cerro de la Plata, del Rey Blanco, en busca del Potosí, que Potochí vendría a ser Potoquí, algo así, el vocablo aymara, anterior al quechua, porque los aymaraes fueron tomados en el descenso de los incas para extender sus dominios desde el Pirú o del Perú y se encontraron, pelearon contra los guaraníes. Fíjense ustedes en las estribaciones del cerro de Potochí o Potosí, como quedó nombrado posteriormente, pero la palabra es aymara, según algunos estudiosos. Y este cerro que supuestamente en un estruendoso fragor le dijera al Inca Huayna Cápac que había llegado hasta el mismo y que había mandado a sus mineros, a sus científicos para desentrañar la plata del mismo, dicen que en un estruendoso trueno fragoroso el cerro rugió. La riqueza de mis entrañas es para otros que vendrán. Y estos hechos sucedieron no más de 100 años antes de las llegadas de los ávidos españoles en busca de oro y de plata hasta las altiplanicies bolivianas. Y allí sigue el cerro de Potosí. Pero ¿por qué la coincidencia aparentemente absurda
de estos hechos que vamos concatenando, porque referíamos esto del Cerro de Potosí. Vamos a leer después la descripción que hace ese otro francés que vino hacia 1600 y tanto a Caret du Vizcay, de cómo se festejaba el nacimiento del descendiente al trono de España, o el infante real Felipe II, hijo nada más y nada menos que, del mayor emperador español de todos los tiempos, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Bueno, pero ¿por qué decíamos esta coincidencia? Porque este otro francés, viajero, escritor de viajes, voyage, a través de la América meridional, que recopilara en 9 tomos de una historia natural monumental sus estudios sobre las andanzas en esta América del Sur. Alcides de Orbigny, que entró por el estuario del Plata, estuvo en Buenos Aires, estuvo acá en Corrientes, estuvo en el Chaco, estuvo en Santa Fe, estuvo en Entre Ríos y describió minuciosamente en su diario de viaje sus andanzas por estas zonas. Y vamos a leer algunas de estas pinceladas que son realmente entrañables y que nos dejan perplejos al pasar el tiempo. Y Alcides de Orbigny es considerado también en Bolivia un héroe nacional. Se lo recuerda con jornadas, con congresos, con plenarios, porque estuvo en Bolivia también. Estuvo en el sur de la Argentina, estuvo en la zona de Carmen de Patagones, ese fuerte fundado en lo que ahora es Viedma para repeler el ataque de los bucaneros holandeses, portugueses, ingleses, el fuerte del Carmen, tal cual se lo conocía. Y Alcides de Orbigny de ahí pasó a Chile y de Chile pasó a Bolivia y dejó tras su paso por Bolivia, país al cual recorrió de punta a punta, de este a oeste, de sur a norte, y de allí fue al Perú, realmente una pincelada que vale la pena recordar hoy en día en un momento en que realmente Bolivia es como un país denostado, olvidado, habiendo sido en la época que referimos del Potosí, del viaje de Orbigny, el país que daba sustento a la economía de nuestros virreinatos en un momento y de Europa en su momento de esplendor cuando la conquista de América. Dice de Bolivia Alcides de Orbigny: si la tierra desapareciese, quedando solamente Bolivia, todos los productos y climas de la tierra se hallarían aquí. Bolivia es el microcosmo del planeta, por su altura, su clima, por su infinita variedad de matices geográficos. Bolivia viene a ser como la síntesis del mundo. Realmente a mí me dejó perplejo leer esto en la pluma de un viajero del siglo XIX acerca del desconocido Bolivia. Pero aún más, al referir Alcides de Orbigny cómo se celebraba un 25 de mayo en la ciudad de Corrientes, aquí, en la ciudad capital de la provincia de Corrientes, gobernada en ese entonces nada más y nada menos que por el brigadier general Pedro Ferré, que recordamos siempre, tenía como oficio
el ser carpintero de Ribera, tal cual el oficio. Fue el constructor de las chalanas, de las chalupas, de los bergantines, de los barcos que llevaban y traían el comercio por el río Paraná. Y cuando debió exiliarse en el Brasil, allí en San Borja, en las orillas del río Uruguay, fabricó y enseñó el arte de la carpintería fluvial. Después, cuando el cruce del Ejército Grande, tal cual se llamó al Ejército Libertador, comandado por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, hizo el cruce por el Diamante, la altura llamada de la Punta Gorda en el río Paraná, para pasar a la provincia de Buenos Aires y de allí atacar a don Juan Manuel de Rosas, gobernador propietario de la provincia de Buenos Aires. Fue don Pedro Ferré el encargado de hacer las balsas en las cuales cruzaron los efectivos de ese ejército grande. Y después delineó la ciudad de La Paz en la provincia de Entre Ríos. También ejerció sus cargos de topógrafo y de cartógrafo en La Concordia, la ciudad de Concordia. Fue también constitucionalista en el Congreso Constituyente que diera la Constitución Nacional Argentina de 1853. Vaya, don Pedro Ferré, que gobernaba ese 25 de mayo de 1827, cuando un insospechado viajero francés, naturalista, que andaba recopilando datos para su clasificación de la naturaleza, observaba de esta manera cómo se festejaba en la ciudad de Corrientes un 25 de mayo. Así describe este testigo presencial, Alcides de Orbigny. Por fin llegó el día esperado, 25 de mayo. Anunciado por 21 cañonazos que dispara la única pieza que defiende el paso del río, cerca de la aduana. Las campanas de todas las iglesias renuevan el aire con sus sones discordantes. Los pobladores de la campaña afluyen a la ciudad por todos los caminos. Grandes propietarios con caballos cubiertos de plata, indios y esclavos negros, todos obstruyen un momento las calles con sus equipajes y pronto, tras haberse ubicado en diversas casas, reaparecen muy ataviados, inundando la plaza. Durante todo el año, la policía confisca en provecho propio los caballos de cualquier sujeto que galope. Pero este día, todo el mundo tiene derecho a hacerlo en un antiguo juego que evoca los primeros tiempos de la conquista. Dos hombres a caballo, enmascarados, disfrazados burlescamente y armados de rebenque, tienen derecho a perseguir a todos los demás jinetes y flagelarlos al darles alcance. Todos los pobladores, montados en sus mejores animales, gozan, provocando la destreza y celeridad de las máscaras, haciéndose perseguir por todos ellos a todo galope, a veces en grupos de más de 200, sea por los extremos de la plaza, sea en las esquinas, donde se apiñan de manera tal que rara vez termina la fiesta sin que haya algunos chicos aplastados o adultos heridos. Seguiremos en esta charla sin tiempo con la descripción que de Corrientes hiciera ya por 1826, 27, 28, Alcides de Orbigny, porque recorrió San Cosme, La Ensenada, se fue hasta Liberá, estuvo en San Antonio de Itatines, en nuestras charlas sin tiempo.